Doctora, sí, ya podemos comenzar. ¿Quiere que ya la vaya presentando? Sí, doctora Clara, sin problema. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sesión de trasplantes, nuestra sesión del mes de mayo. Les recuerdo que esta sesión es cuando ustedes tienen su inscripción aquí al curso, van a tener su reconocimiento UNAM, entonces pues es muy bueno que estén aquí, estén participando y pues que no nos perdamos todos los temas que son pues muy importantes y que son muy útiles para nosotros en nuestra práctica de trasplantes. El día de hoy eh, tenemos a una ponente que a mí en lo personal me gusta mucho su forma de trabajar de la doctora, es una doctora muy apasionada por el trasplante, es la doctora Anabel Marmolejo. Ella es infectóloga del Hospital Especialidades La Raza y nos va a hablar de tuberculosis en trasplante. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, doctora. También me gusta mucho trabajar con ustedes, con usted personalmente y con el servicio de trasplante de órgano sólido. Es un tema que siempre me ha interesado bastante desde que inicié mi formación como médico infectólogo, porque tiene diversas características. Es muy diferente al resto de la tuberculosis en otros pacientes. Se va a comportar de forma distinta, incluso en diversos tipos de inmunosupresión. No es lo mismo un paciente con tuberculosis con VIH, con menos de 200 CD4, un paciente con tuberculosis con inmunosupresores asociados a enfermedades reumatológicas o gastrointestinales. Y es muy diferente, sobre todo en un paciente de trasplante, debido a que cada vez vemos la presencia de edades mayores en trasplante, mayor sobrevida. Este es un procedimiento que cada vez se vuelve más frecuente. Tenemos que saber que esta es una infección que acompaña al ser humano desde inicios de que aparecimos en este planeta. Y obviamente tiene una evolución, puede tener una evolución muy tórpida o puede tener muy buen pronóstico siempre y cuando se diagnostica a tiempo. Y principalmente es la prevención. Eh, Empezamos comentando que, pues, como ya sabemos, la tuberculosis es un proceso infeccioso asociado a la Mycobacteria tuberculosis. En realidad no nada más es Mycobacteria tuberculosis, también se agrega a la Mycobacteria bovis. El resto de las micobacterias que también pueden estar presentes en los pacientes, sobre todo post-trasplantados, no entrarían tanto como tuberculosis, eso se llama micobacteriosis. Pero cuando hablamos de tuberculosis, bueno, hablamos específicamente de estas dos entidades, Mycobacteria tuberculosis y Mycobacterium bovis. Es una bacteria aeróbica obligada, que tiene ciertas características en las paredes diferentes al resto de las bacterias, lo que le da estas imágenes que se ven en una tinción Gram. Es lo que llamamos tinción Gram variable, o sea, puede ser Gram positivo, Gram negativo. ¿Qué quiere decir? Se puede ver rosita o se puede ver morada. Y por eso necesitamos una tinción especial, que es la tinción ZN. Esta tinción es una modificación de la tinción Gram que incluye la presencia de calor, que es lo que no se utiliza en la tinción Gram, debido a las características y a la pared que tiene la micobacteria, que prácticamente es como si fuera cera, que ayude a permitir que el medicamento, el colorante con el calor pueda penetrar. Cuando se enfría, vuelve a regresar a su estado normal y le permite esta tinción. Hemos visto que la primoinfección está muy relacionada a la respuesta inmunológica. Las características del paciente van a ser lo que van a dictar la progresión. ¿Qué pacientes van a progresar? Está muy bien descrito en muchos artículos que el 90% de los pacientes, cuando tienen contacto por primera vez con las micobacterias, van a pasar a esta fase que es tuberculosis latente. La presencia de evidencia inmunológica, que habla de que tenemos un contacto sin un cuadro clínico. El otro 5% de la población que tiene contacto por primera vez con tuberculosis
va a tener un proceso, lo va a poder depurar por completo, eliminar por completo la micobacteria, y el otro 5 a 10% va a tener progresión al proceso infeccioso, con el cuadro característico, sabiendo que el 70% es pulmonar, tos, fiebre, pérdida de peso. Pero esto depende mucho del sistema inmunológico. Las características virulentas de la micobacteria tienen más que ver con la evolución de la enfermedad y sobre todo si se vuelve invasivo o no. Pero el sistema inmunológico es lo que va a dictar si tienen esta progresión. Y en la guía de la OMS del 2024, que fue la del año pasado, hablaban sobre si podemos terminar con con la tuberculosis. Es un proceso infeccioso que ha tomado mayor relevancia, como les comenté, tanto por los procesos de trasplante como la presencia de asociada a infecciones con VIH. Por lo tanto, cada vez se hacen más maniobras para tratar de controlar, limitar las vías de infección y transmisión, mejorar la vacunación. Como sabemos perfectamente, solamente hasta el momento tenemos BCG, pero se está buscando y se están investigando nuevas vacunas. Eh, Insistir en la sospecha diagnóstica y el diagnóstico temprano, y esto conlleva a nuevas medidas y nuevos mecanismos que puedan acortar el tiempo de espera de de la respuesta del laboratorio, y sobre todo que estén a la disposición de todos los hospitales y de todas las unidades, porque más adelante justamente vamos a hablar de esto y del impacto que tienen en la prevalencia y la confirmación diagnóstica, el tener el nombre y apellido de la micobacteria y también la presencia o no de resistencia a rifampicina y sobre todo rifampicina y a isoniazida, porque esto va a impactar directamente en el pronóstico del paciente. El tener la evidencia de que es una micobacteria tuberculosis que no es resistente a rifampicina nos lleva a que el paciente tenga mejor pronóstico y evitar falla del tratamiento. Y finalmente, la prevención. En esta parte de aquí a mano derecha se ven en los diversos artículos que vamos a revisar todos los retos y lo que se busca en tuberculosis. Entonces tenemos la prevención mediante vacunación a las poblaciones susceptibles, principalmente a los niños, que es la indicación para la BCG en la OMS. Se está tratando de buscar nuevas vacunas y sobre todo con las terapias de biología molecular para que sean más eficaces y se puedan administrar en otros periodos de la vida. La integración con el laboratorio, nuevas formas de diagnóstico. Por ejemplo, ya tenemos un gran avance con el GeneXpert. Inicialmente salió el Tevelan y luego tenemos el GeneXpert. Con GeneXpert, el GeneXpert estándar, tenemos que con 131 bacilos por unidades, por mililitros UL, podemos hacer diagnóstico, pero con el GeneXpert puede detectar hasta 16 bacilos cuando se necesitan entre 4.000 y 5.000 para que tengamos una baciloscopia positiva. En una prueba que se puede tener en 2 o 3 horas, con una alta sensibilidad y especificidad en muestras pulmonares, en biopsias y el sistema nervioso central. Por lo tanto, es una herramienta diagnóstica que se debe de utilizar. Claro, se espera el gold estándar, que siempre va a ser el cultivo, pero nos ayuda a cortar estos tiempos de diagnóstico. Y obviamente el tratamiento. El DOTBAL no hay nada mejor para para tuberculosis que el DOTBAL. Sin embargo, se han tratado de buscar otros tratamientos y sobre todo el tiempo. En las últimas guías del año pasado, por ejemplo, ya se modificaron los tiempos de tratamiento. Ya hemos dejado estos tiempos de 9, 12 meses para dejarlos prácticamente a todos a 6 meses y solamente 12 meses de tratamiento en algunos casos, como el sistema nervioso central y hueso, principalmente independiente del estado inmunológico del paciente. Específicamente en trasplante de órgano sólido es una de las infecciones mayormente reportadas. Hay diversos estudios y nos muestran que en este tipo de pacientes tienen una mayor morbilidad y mayor mortalidad. Hay estudios en centros de España que se realizaron con 4.388 receptores de órgano sólido, y ellos encontraron una incidencia de 512 por cada 100.000 pacientes. Esto es 26.6 veces más que la población general.
Y en otros estudios con 1.989 pacientes se encontraron 41 casos por cada 100.000, otorgando 8.5 veces más de incidencia que en el resto de la población. Y esto se va muy a la par con lo que reporta la OMS. La OMS está reportando más de 10 millones de casos en el mundo y al menos hasta en el 2022 otorgó una tasa de 127 por cada 100.000 habitantes por año. Hay revisiones donde se indican que va de 1 de enero del 2000 al 15 de junio del 2022, donde en lugares con baja endemicidad la prevalencia es de 0.3 al 6.4% y en zonas con alta endemicidad es hasta 15.2%. Más adelante vamos a revisar, esto es para tuberculosis activa como tal. ¿Qué hay en México? Ah, es muy interesante cuando uno se pone a revisar todos los artículos. Conforme van pasando los años, hay pocos artículos, pero conforme pasan los años se va modificando esta incidencia. Al menos en México, en una revisión se reportan 1.8 de incidencias de tuberculosis activa. Sin embargo, llama mucho la atención el contraste con las últimas cifras reportadas por Secretaría de Salud, al menos hasta el 2023-2024, que ellos reportan 28 casos de tuberculosis activa por año y comentan que el 30% de estos pacientes desconocían que eran portadores. En el 2023 se reportan, como les comenté, 28.076 casos, de los cuales 25.256 eran nuevos y 736 son resistentes, lo cual es un fuerte problema debido a que, a pesar de ajustarles el tratamiento mediante cultivos con susceptibilidades, la probabilidad de cura es del 70 al 80%, o sea, disminuye mucho frente al paciente que es susceptible, que se puede utilizar el DOTBAL. Se ve que estados como Baja California, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, junto con Nayarit, son las entidades con tasas más altas, cuando una media nacional es de 12.9 y la media, por ejemplo, de Baja California es 60.4. Tiene que ver mucho con el paso de la migración en la frontera norte. Por eso choca mucho la incidencia de este artículo, que es, creo, si mal no recuerdo, del 2002, 2004, con lo reportado. Y entonces empezamos a revisar algunos de los artículos. Este artículo es del 2002, si mal no recuerdo, o 2004, y fue realizado en Centro Médico Siglo XXI. Ellos revisaron de 1992 al 2002 todos sus expedientes y encontraron 545 trasplantes renales. De ellos documentaron que solamente 10 pacientes tuvieron diagnóstico de tuberculosis con una prevalencia de 1.8%, de los cuales más del 60% es extrapulmonar y de eso vamos a hablar más adelante. Y 3 de esos pacientes les llamó la atención que tenían tratamiento con isoniazida 3 meses antes del trasplante. Todo eso tiene que ver con la fisiopatogenia de la micobacteria. A pesar de que se les da tratamiento con isoniazida, todavía existe un riesgo de un 30% de que puedan tener infección por tuberculosis y más adelante vamos a hablar de eso. Este es otro estudio, se hizo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Fue una tesis de un residente de infectología y ellos revisaron una cohorte de abril del 2011 a marzo del 2016. Lo que buscaban eran todos los casos con PPD positivos, cuántos de esos casos se descartó tuberculosis activa, cuántos de ellos se le inició el tratamiento con isoniazida y NH son las siglas a nivel internacional, lo que maneja la OMS para la abreviación de isoniazida, en cuánto de ellos tenían adherencia. Pues bueno, ellos encontraron 109 pacientes, tenían PPD previo al trasplante, de los cuales 33 eran positivos. De esos 35, perdón, fueron positivos. De esos 35 pacientes, 33 tuvieron tuberculosis latente con un muy buen apego al tratamiento. Uno sí se encontró con tuberculosis activa y el otro era un paciente que ya había tenido antecedente de un PPD positivo con diagnóstico y tratamiento, por lo cual calcular una prevalencia del 30.2% de tuberculosis latente en pacientes de trasplante renal, lo cual va muy acorde a lo que se reporta a nivel internacional. Y lo que también les llamó la atención es que de los otros pacientes con PPD negativo, que es el 74, 4 de ellos en el seguimiento desarrollaron tuberculosis activa.
a pesar de que en el momento antes del trasplante tenían un PPD negativo. Este finalmente el estudio el más actual es del 2018, realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en donde ellos revisaron entre enero del 2024 y diciembre del 2009 230 pacientes que tuvieron un injerto renal. Encontraron de nuevo una prevalencia similar a la de nosotras, 30,4% de prevalencia de PP de tuberculosis latente, definiéndola como PP de mayor de 5 milímetros, de los cuales 69 se dieron profilaxis con una adherencia del 98,5. Hubo un paciente, perdón, que lo dejó por intolerancia y ellos encontraron prácticamente solamente un paciente que desarrolló tuberculosis post-trasplante, pero en un seguimiento a 50 meses, con una incidencia de menos del 1,8. Entonces, como podemos ver, nuestra prevalencia de tuberculosis latente en una población que sabemos que tiene mayor probabilidad de reactivación a diferencia del resto de la población es muy importante. Hablando a grandes rasgos, como les comenté, la progresión del proceso infeccioso tiene que ver con el sistema inmunológico, específicamente con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Los mecanismos para que la micobacteria pueda inhibir, ¿cómo se llama? El sistema inmunológico y la progresión son dependen, tiene que ver con la evolución de la enfermedad, pero para la progresión tiene que ver mucho el sistema inmunológico de los pacientes. Entonces, tenemos que la vía de entrada de la micobacteria siempre es pulmonar. Muy pocos casos se han reportado con inoculaciones y tienen que ver con micobacterias atípicas, pero tuberculosis es vía pulmonar. Entonces aquí tenemos a los bacilos ácido alcohol resistentes, ingresan. ¿Qué es lo que pasa? Se activa el sistema inmunológico. Entonces hay migración, inicia la inmunidad innata y hay migración de todas las células, NK, macrófagos, neutrófilos, presentadora de antígenos. Entonces, tenemos obviamente la fagocitosis por los macrófagos a partir de estos factores, interferón gamma, interleucina 12, 6, interleucina 8, que son de vital importancia en la fagocitosis de las micobacterias. Por lo tanto, todos los fármacos que inhiban el adecuado, el adecuado funcionamiento de estas sustancias obviamente van a predisponer a reactivación del proceso infeccioso, medicamentos que se utilizan muchas veces en el trasplante. También tenemos que obviamente las micobacterias van a ser van a tener contacto con las células B, principalmente con las células presentadoras de antígeno, y ellas las van a presentar a las células T. Y entonces tenemos que las células T van a derivarse a dos puntos, los CD4, que tenemos que aquí se van a activar y van a formar lo que llamamos las células T auxiliares, mediante interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 y interleucina 10. Y esto va a ayudar a poder hacer la apoptosis de las células infectadas con micobacterias. Y también tenemos los CD8 que van a progresar a esta parte de aquí, que son los citotóxicos, y van a eliminar a las células infectadas mediante las vías de FAS y FAS-L. Como pueden ver, todas estas alteraciones, ya que entran en la inmunidad adaptativa, estas últimas, todas estas alteraciones, si ustedes revisan todos los pacientes que tienen mayor incidencia de reactivación tuberculosis latente o de tuberculosis activas, todos tienen que ver con las alteraciones del sistema inmunológico. Los pacientes reumatológicos con inhibidores del factor de necrosis tumoral, pues bueno, están aquí. Los pacientes con VIH con CD4-200 están en esta otra parte aquí, junto con los CD8. Los pacientes oncohematológicos pues tienen alteración en los neutrófilos, así como en los medicamentos que se utilizan para poder inhibir esta parte de aquí. Entonces, como pueden ver, el sistema inmunológico es de vital importancia para la progresión del proceso infeccioso. Esta tablita de aquí me gusta
mucho porque justamente habla de esto. Con el tiempo en los diversos estudios hemos visto que tuberculosis no es un proceso infeccioso lineal como normalmente se pensaba. La presencia en tuberculosis latente como activa, como más adelante vamos a ver, no es un estado binario. Se tiene tuberculosis latente o se tiene tuberculosis activa. Ah, es que no tiene síntomas, entonces es tuberculosis latente. No, no es tan fácil. Desgraciadamente, como no existen estudios que nos pueden definir si el paciente sí eliminó las micobacterias o están en fase latente o se están activando y todavía el paciente está en un estado subclínico, es muy difícil poder hacer este diagnóstico. Por eso es importante y es de vital importancia la valoración pretransplante. Entonces, en esta parte tenemos aquí la etapa inicial que habla sobre lo que habíamos hablado, tuberculosis primaria en menos del 10% de los casos. Entonces, el paciente se infecta, según el estado inmunológico del paciente, puede eliminar en menos de un 5%. En el 90% del paciente puede progresar y vivir toda su vida con tuberculosis latente o finalmente eliminarla. Y tenemos el 5% que progresa. Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta parte de aquí, puede haber una reactivación rápida porque existe un deterioro súbito de la enfermedad del estado inmunológico o bien entra en esta periodo como cíclico que empieza a tener reactivación y síntomas muy inespecíficos con una reactivación lenta, que es lo que normalmente le pasa a los pacientes con trasplante. Y entonces tenemos esta línea de tiempo que puede ir de un lado hacia el otro. Tuberculosis activa, una tuberculosis subclínica, una tuberculosis incipiente, una tuberculosis latente y la eliminación. Y como pueden ver, la línea de tiempo se mueve hacia o sea, los dos lados. Y esto tiene que ver de nuevo con el sistema inmunológico del paciente. Por lo tanto, definir si tiene tuberculosis latente o activa no es tan fácil como parece. Aquí se ponen los criterios para definir las 5 estados de tuberculosis. Tenemos el paciente que fue expuesto, el paciente que estuvo expuesto y que se mantiene en fase latente, el que parece que se está activando, que es esta parte de aquí, el que tiene alteraciones y que el que francamente ya tiene reactivación. Entonces tenemos los estados, la eliminación de la tuberculosis, una tuberculosis latente, la incipiente, la subclínica y la activa. Entonces, el paciente que ha tenido activación, exposición, pues puede tener cualquiera de estos, pero el paciente, que es esta parte de aquí, de la línea, tiene antecedente de contacto, pero no encontramos evidencia del proceso infeccioso activo. Bueno, no pudo eliminarla tal vez, pero puede progresar a todos esos espacios. El paciente que ya empieza a tener actividad metabólica o puede empezar una progresión, bueno, ya no eliminó, ya no está en fase latente, sino ya es una incipiente subclínica o activa. El paciente que ya tiene alteraciones en la radiografía o evidencia en cultivos, bueno, hablamos de un paciente que tiene síntomas atípicos o muy insidiosos, pero ya tengo cultivos positivos con imágenes compatibles en la placa. Estamos hablando de una tuberculosis subclínica, o sea, que generalmente son estos pacientes con un cuadro más insidioso o de plano pacientes con tuberculosis. Y finalmente los pacientes que tienen un cuadro clínico franco, pues estamos hablando de tuberculosis latente. Entonces, como pueden ver, activa, perdón, como pueden ver, no es tan fácil hacer esta diferencia, sobre todo porque no tenemos hasta la fecha todos los estudios necesarios para eso. De nuevo, aquí tenemos los estudios con los que contamos, PPD, IGRA, cultivos y el cuadro clínico, síntomas y el tratamiento. Y de nuevo, los 5 estadios, aquellos que ya eliminaron tanto el paciente que nunca ha tenido contacto como el que ya tiene contacto, el paciente que tiene tuberculosis latente, el paciente que está en estado subclínico y el paciente que está con tuberculosis activa. Entonces, el paciente que está aquí, el que nos interesan son estos tres. Bueno, estos tres pueden tener positivo, positivo, pero tenemos que tener cuidado porque tanto IGRA y PPD, aunque aquí les marca que puede estar positivos, hasta un 30% de los pacientes ya con actividad del proceso infeccioso pueden ser negativos. Por eso ni IGRA ni PPD se utiliza para estos estadios.
Los cultivos, como pueden ver, es negativo, pero en estos dos últimos ya pueden ser positivos. Aquí puede ser que es paucivacilar o las concentraciones de las micobacterias son tan bajas que no pueden ser positivos y pues en una enfermedad francamente activa ya van a estar positivos. Y los síntomas pueden tener muy pocos y muy inespecíficos o aquí pueden ser moderados a severos. Y el tratamiento, pues obviamente aquí se le da terapia preventiva y en estos pues prácticamente el dogma. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que nuestros pacientes que van para trasplante o que son trasplantados tienen mayor riesgo? Bueno, sabemos que tienen una mayor prevalencia y la terapia inmunosupresora, como vimos en la primera diapositiva, obviamente las terapias inmunosupresoras van a actuar en algunos de estos pasos que evitan la reactivación o la progresión del proceso infeccioso. Y las principales que más se asocian son la globulina antitimocítica, que incluso se comenta que su actividad puede durar hasta un año, por lo tanto, nos abre la ventana para la presencia de procesos infecciosos oportunistas, entre ellas tuberculosis, y la segunda son infecciones, enfermedad por CMV tardía, que se presenta hasta 8 meses después del trasplante, sobre todo en pacientes que no tienen memoria inmunológica previa, bueno, perdón, que sí tienen memoria inmunológica previa o no, o que fue infección de nuevo y se les dio este medicamento específicamente. Inhibidores de la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos, porque de nuevo hablamos, este es uno de los pasos importantes para la eliminación mediante la apoptosis de las células infectadas, los inhibidores de la calcinurina, los antimetabolitos y sobre todo las dosis altas de glucocorticoides. Se comentan que más de 20 miligramos al día de esteroide por más de 2 semanas se considera ya inmunosupresión moderada severa y tienen mayor riesgo de reactivación. La disfunción crónica también se ha asociado a mayor reactivación de la tuberculosis latente. Esto comenta que aumenta hasta 7.6 veces y las veces que el paciente ha tenido esta disfunción se ha visto en algunos estudios que es un riesgo independiente y esto es porque se comporta como el paciente con enfermedad renal, con las mismas alteraciones inmunológicas y obviamente un rechazo agudo. El rechazo agudo también aumenta muchísimo el riesgo de reactivación de tuberculosis activa por, porque hay una amplificación de la inmunosupresión. Necesitan mayores dosis de los inmunosupresores para evitar este rechazo y la presencia de la enfermedad renal. Por lo tanto, aumenta y en un paciente que ya tiene prevalencia en un lugar con prevalencia elevada de tuberculosis latente, pues obviamente tiene mayor riesgo de reactivación de tuberculosis. En este otro cuadro se ven diferentes tipos de factores de riesgo, tanto asociados al paciente como al mismo trasplante. Tenemos que los asociados al paciente, pues a mayor edad, género masculino, si fuman, si tienen malnutrición o diabetes, que es uno de los principales inmunosupresiones que se asocian a tuberculosis en México. Si se encuentra un paciente con tuberculosis, se tienen que diagnosticar principalmente dos inmunosupresiones, diabetes y VIH. La presencia, obviamente, de tuberculosis latente, esta es la más importante previa al trasplante. Enfermedad hepática, la infección por virus de hepatitis C, la presencia de otras infecciones oportunistas porque hablan del deterioro del sistema inmunológico, las enfermedades autoinmunes y el uso de hemodiálisis por largos tiempos. Lo que se asocia a los donadores principalmente el tipo de donación, el cadavérico. Más adelante vamos a ver la incidencia de tuberculosis activa en pacientes con donación cadavérica es muy poca, de hecho se dice que es 4.8% y se ha visto que conforme se han mejorado los protocolos de procuración, esta incidencia ha ido bajando, pero obviamente el paciente que tiene es de donación cadavérica tiene mayor riesgo. Sí tiene factores sociales de alto riesgo como no tiene una casa o un domicilio establecido, es fumador, uso de alcohol o abuso de alcohol principalmente y tiene contactos previos con tuberculosis, diabetes, índice de masa corporal menor de 18.5 que es malnutrición también y la historia sobre todo de tuberculosis no tratada.
Y asociados al trasplante, pues el tipo de inmunosupresión, como ya hablamos, si tiene antecedentes o varios cuadros, perdón, de rechazos agudos o disfunción crónica. Y otras que es independiente, pues obviamente la presencia de tuberculosis, de incidencia en tuberculosis en el país. No es lo mismo la incidencia que tenemos nosotros que en países como Noruega, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente la prevención, es el primer paso. Entonces, vamos a hablar de la tuberculosis latente, de lo que se ha descrito actualmente y de lo que nosotros hemos implementado en nuestra unidad. Con el protocolo que nosotros hemos implementado, bueno, que ya se había implementado y hasta el momento se continúa. Por el momento no hemos tenido diagnóstico de tuberculosis activa en pacientes que hemos valorado nosotros. Hemos encontrado de otras unidades, pero tienen mucho que ver también con el tiempo. Generalmente son pacientes que tienen 3, 4, 5 años post-trasplante, que pues también es algo importante y que se ha visto también que se necesitan medidas de seguimiento en este tipo de pacientes. Pero con todas las herramientas que tenemos actualmente y con lo que hemos hablado de que no es algo tan fácil decir sí o no, sino es un cuadro más heterogéneo, hemos hecho algunas medidas, en algunos puntos pueden ser exageradas, sin embargo, la verdad es que nos han funcionado bastante bien. Entonces, como les hemos comentado, la tuberculosis activa y latente no son clasificaciones binarias, no es si la tengo o no lo tengo, es un espectro muy, muy heterogéneo. Por lo tanto, es necesario que sea valorado por un servicio de infectología que tenga experiencia en esto. Sabemos que es una definición más que nada operativa y no patógena, porque la definición de tuberculosis latente es un estado de respuesta inmunológica persistente a la estimulación por antígenos de la micobacteria, sin evidencia de tuberculosis activa clínicamente manifestada. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer un procedimiento que estimule el sistema inmunológico para evidenciar que ha tenido contacto con las micobacterias, pero no estoy definiendo si están activas, si eliminó no me puede decir si ya eliminó a los bacilos o si se están reactivando o están metabólicamente activas. Solamente ha tenido contacto. Por lo tanto, PPD e IGRA son marcadores indirectos de esto, de este sistema inmunológico celular. Por lo que, uno, no me pueden decir en qué parte del espectro están y dos, no pueden ser utilizados para diagnóstico de tuberculosis activa. Por eso hablamos de que es una medida indirecta y necesitamos otras medidas y otros estudios para poder tratar de llegar a la certeza diagnóstica más cercana del estado actual del paciente. Por lo tanto, la definición de tuberculosis latente solamente es operativa, no es patógena. ¿Y por qué? Porque tenemos pacientes que están infectados o se van reactivando y parece que están asintomáticos. No sabemos qué pacientes ya depuraron los bacilos. No sabemos qué pacientes ya están en progresión o cuáles están en pacientes latentes. Y sobre todo son cuadros clínicos muy inespecíficos. Teníamos paciente joven perdió 15 kilos, aparentemente todo lo achacaban a que habían ajustado dieta, empezó hemodiálisis, pero revisando bien interrogándolo bien, tenía ahí una tos ahí media crónica, media extraña, a veces la tenía, a veces no. En el estudio, en la tomografía, se observó que tenía micronódulos. Se solicitó el apoyo del servicio del Hospital de Infectología para hacer una broncoscopía porque el paciente no expectoraba y resulta que el paciente tiene vaciloscopías positivas, una cruz. Y preguntando al paciente no tiene fiebre, no tiene diaforesis, la tos iba y venía, pero nunca había recuperado peso. Es un paciente que se estaba activando y que llega con nosotros con un PPD positivo, pero un paciente que si no hacíamos estas medidas se iba a trasplantar y entonces se iba a diseminar por la inmunosupresión. Por eso es tan importante la valoración integral del paciente. En esta parte de aquí vemos las defensas que habíamos hablado del sistema inmunológico en los diferentes estados del proceso infeccioso. Los que están en un signo de interrogación es lo que todavía no se sabe y estos son los que están fallando. Entonces, como pueden ver,
en una colonización y en un aclaramiento temprano, pues el paciente no tiene granulomas. Aunque algunos estudios comentan que granulomas calcificados es poco probable que se asocien a reactivación por tuberculosis. O sea, pueden indicar que tuvo un contacto con tuberculosis, pero cuando ya están calcificados, el estado de dentro del granuloma no permite que la micobacteria sea viable. Entonces, si son granulomas ya calcificados, son de mucho tiempo y la probabilidad de que se reactiven es poca. En cambio de un granuloma que se acaba de formar, que no estaba o que no está calcificado. Y generalmente los pacientes pues, que tienen tuberculosis latente inicial, pues bueno, tenemos que la inflamación pues ya se había perdido, hay alteraciones en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. ¿Qué dicen las guías? Hay dos grandes guías que utilizamos nosotros para el abordaje. La guía de la NICE, que está a su lado izquierdo, que la primera fue el 13 de junio del 2016, pero la última actualización el 16 de febrero del 2024. Y la guía de la OMS junto con la WHO, que es la segunda edición, y esta guía es del 2024 también. Y aquí viene la disyuntiva. Es muy común que escuchen varios infectólogos que les dicen es mejor el IGRA que el PPD, que incluso descarten PPDs positivos con IGRAs negativos. Pues bueno, vamos a recordar varias cosas y vamos a hacer un repaso en estas bibliografías, porque era una duda que yo también he tenido. Sin embargo, a lo largo del tiempo no he encontrado ninguna evidencia que comente que en países con una alta incidencia de tuberculosis y sobre todo en paciente con esta inmunosupresión y mayor riesgo de reactivación, se puede descartar un PPD positivo con omega. Entonces, como ya sabemos, no existe una prueba de referencia, no hay un gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis latente, todas son indirectas y desgraciadamente dependen de la respuesta inmunológica del paciente para darnos un resultado válido. Empezando por ahí, todos los pacientes que valoramos que van para trasplante ya tienen una inmunosupresión. Por lo tanto, la respuesta tanto al IGRA como al PPD van a estar condicionadas. ¿Qué es lo que dice la guía de la WHO? Que es esta parte. Dice que tanto el PPD como el IGRA pueden ser utilizados para TB latente. Esta es la primera parte y habla de TB latente. ¿Por qué la guía de la WHO no da peso al PPD o al IGRA? El IGRA sobre el PPD, vamos a hablar de eso más adelante. Esta es la guía de la NICE de los ingleses. Y ellos comentan que la prueba de Manitox o el PPD, la tuberculina, debe ser ofertada y los pacientes contienen alta incidencia. Ellos todavía hablan de incidencia, la OMS ya retira ese término de tuberculosis latente y ellos lo reportan como positivo independiente de la vacuna de la BCG. Por mucho tiempo se asoció que la respuesta positiva del PPT se asociaba a falso positivo. Y entonces teníamos pacientes de 60, 50 años con PPD francamente positivos, 15, 20. Ah, es que es un falso positivo por la vacuna. Esto no es así y la OMS no lo explica. Y ahorita lo vamos a platicar. Entonces ellos comentan que para ellos TB latente es el paciente que no tiene síntomas con un PPD positivo arriba de 5, disminuyendo mucho los cortes. Antes se hablaba de 10, antes de eso se hablaba de 15. Obviamente, como depende del sistema inmunológico y es operador dependiente, muchos pacientes se podían ir en eso porque nunca iban a poder hacer estos diámetros por la alergia que presenta por el sistema inmunológico, disminuyendo el corte a 5 milímetros. Y si recuerdan, el estudio del Subirán utiliza este corte. Si no se tiene PPD, utilizar un IGRA. No están dando apoyo más al IGRA, sino siguen insistiendo en el uso del PPD. Me llamó la atención, esta es una tabla que se utilizan y bueno, ponen las características de todas las pruebas con un PPD. Y estos son los dos pruebas, bueno, el interferón. Entonces, ¿qué tenemos? Generalmente se comentaba que la sensibilidad del PPD es muy alta, pero la sensibilidad para el interferón, que incluye el interferón T-Gol y el T-Spot, son modestas. La sensibilidad, como pueden ver de los tres estudios, es disminuida en los pacientes inmunocomprometidos. Por lo tanto, el, el IGRA no es mayor al PPD, también se ve comprometida por el sistema inmunológico. ¿Puede ser más específica? Sí,
por el tipo ¿cómo se llama?, de antígenos que se utilizan, que es el SAT6 y CFP10, que tiene que ver con que se pueda adherir a las células y este se le pega aquí para el proceso inflamatorio, ¿sale? Y estos no se presentan, estos antígenos no están en la vacuna de la BCG, por lo tanto, esto le da, es mayor, es más, le da mayor especificidad que el PPD, que en este punto, pues sí, es mayor, pero los tres se ven limitados por el estado inmunológico del paciente. La especificidad, bueno, en el PPD es modesta y es alta en el interferón. Por lo tanto, el PPD es mucho más barata y el interferón es cara. No sé, el PPD cuesta, pues, platicando con los pacientes, 300, 400 pesos. El gamma grama, perdón, el IGRA está entre 3,000, 2,500, 3,000 pesos. Por lo tanto, es mucho más barato. Como pueden ver, teóricamente el interferón es mayor, es poco sensible en comparación del PPD, pero es más específico. Pero, ¿qué se ve en la bibliografía? Bueno, esta es la primera guía que se libera en el 2010 en Estados Unidos para la utilización del IGRA. Esta guía lo encuentran en los CDC y dice algo muy interesante. Ellos liberan toda esta información y dicen, bueno, teóricamente pensábamos que la sensibilidad iba a ser mayor del IGRA que el PPD. Pero nos hemos visto en algunos artículos que la sensibilidad en unos artículos que tenemos es mayor en el PPD que en el IGRA. En otros estudios es mayor el IGRA que el PPD y en otros estudios no hay diferencia, se sobreponen los intervalos de confianza. Por lo tanto, necesitamos más estudios para poder definir que el IGRA es más sensible que el PPD. Y en cuanto a especificidad, dicen teóricamente el IGRA debe ser más específico que el PPD debido a esto que hablamos de la ausencia de los antígenos en la vacuna. Sin embargo, muchos de sus artículos que demostraban que el IGRA era más específico, a la hora de revisar los intervalos de confianza se, sobre el- este, se solapaban con los del PPD. Teóricamente sí es más específico, sin embargo, no pueden llegar a la conclusión. Entonces, esta guía de aquí comenta que el IGRA puede ser utilizado, pero no se agrega a un PPD en pacientes que tienen recomendación de utilizar PPD. O sea, es uno o lo otro, no los dos. Y aquí dicen, sí, se puede ser uno. Si el PPD es negativo, puede utilizar un IGRA para mejorar. En vez de darle un booster, dejo pasar 6 a 8 semanas, puedo dar solicitar un IGRA para mejorar y saltar este paso de la inmunosupresión. Y la única manera de utilizar un PPD, en el PPD siendo positivo sobre el IGRA, es que son pacientes que no tienen riesgo para tuberculosis latente. O sea, países con muy baja incidencia o que de plano no se debieron de haber estudiado para descartar un falso positivo, sí. Pero en ningún lado comentan en esta guía en el 2010 que un PPD debe ser descartado con un IGRA. Eso es algo muy importante. Y ponen a la par el PPD con el IGRA. Esa es una guía del 2010. Antes de continuar, bueno, vamos a hablar rápidamente qué es un PPD. El PPD ya sabemos que es una inyección intradérmica de un derivado purificado de la proteína de Mycobacteria, que lo único que nos va a hacer una reacción de hipersensibilidad tipo 4 retrasada y nos va a dar respuesta de la inmunidad celular. Por lo tanto, nuestros pacientes que tienen alteraciones en la inmunidad celular, desgraciadamente pueden presentar alergia. El pico de esta reacción se presenta a las 24 horas y se tiene que leer a las 72 horas y se ve así, ¿no? Un PPD negativo, lo que se mide es la induración, no el halo eritematoso. Entonces, aquí un PPD negativo, nomás se ve rojito. Y en este punto ya tenemos de 2 a 4 es negativo, pero estos ya son francamente positivos. 4 a 9, de 10 a 15 y más de 15, ¿sale? Es positiva cuando es mayor de 5. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que tienen inmunidad comprometida y son PPDs negativos y tengo sospecha? Pues puedo darles un booster, una segunda dosis de 7 a 10 días. Después de la primera, vuelvo a hacer mi medición. Si sigue estando negativa, lo más probable es que no tenga este contacto con la micobacteria. Si es positiva, el paciente tenía alergia. ¿Cuáles son las limitaciones? Es operador dependiente.
Si el laboratorio no tiene entrenado a alguien que solamente se dedica a poner PPDs y lo pone ya no intradérmico, sino más abajo en tejido subcutáneo, pues vamos a tener un problema. Si la persona que lo está midiendo no sabe leerlo y solamente mide el eritema, pues me va a dar falsos positivos y el estado inmunológico del paciente. El IGRA, como hemos visto, lo que va a medir es la liberación del interferón gamma de los linfocitos T ante la estimulación de estos antígenos específicos que no se encuentran en la vacuna BCG, ESAT6 y CP10, que tienen que ver con la adherencia de la micobacteria a las células. Y la mayoría, este no se encuentra en la mayoría de las micobacterias no tuberculosas ni en las vacunas, y es una inmunidad específica de 6 a 8, se presenta de 6 a 8 semanas después de la exposición a la tuberculosis. Obviamente se comenta que es mayor especificidad, pero tiene sus limitaciones en la sensibilidad. Esta es una tabla de los CDC que habla cuáles son las ventajas de uno a otro. Pues bueno, son mucho más rápidos en el TB Plus, Gold Plus, lo tenemos en menos de 24 horas. El Spot T lo tenemos un poquito más de un día. Miden el mismo antígeno, miden las concentraciones, en este caso las células productoras. ¿Es positivo, negativo o indeterminado? ¿Sale? De este lado es una imagen igualmente de los CDC. Pero bueno, ¿qué dicen actualmente las guías? Esta es la guía, como les dije, de la OMS, de la WHO, del año pasado. Y ellos comentan, ¿por qué liberaron este punto número 17, que para ellos es igual? Bueno, esto fue basado en 3 estudios de cohorte que ellos realizaron. Tres se realizaron en Sudáfrica y 2 en la India. En total, juntaron 7.769 pacientes. Fue una revisión sistemática. Ingresaron personas con VIH, mujeres embarazadas, adolescentes, trabajadores de la salud y trabajadores del hogar. Ellos estimaron un riesgo relativo agrupado por la prueba de PPD de 1,49 y del IGRA de 2,03. Aparentemente era mejor el IGRA. Sin embargo, cuando revisaron los índices de confianza, de nuevo se solaparon y los resultados, por lo tanto, fueron imprecisos, sobre todo en poblaciones inmunosuprimidas. Por lo tanto, y el valor predictivo en las pruebas en este tipo de poblaciones fue muy limitada. Por esa razón, ellos comentan que aunque el IGRA es muy bueno, no pueden recomendarlo como superior al PPD. Y para ellos, las 2 pruebas son aceptables para la búsqueda de tuberculosis latente. Por lo tanto, no hay una evidencia sólida que prefieren una sobre la otra, mucho menos para valorar la progresión de la enfermedad. Ellos recomendaron utilizar cualquiera de las dos, siempre y cuando, ¿cómo podemos elegir? Principalmente disponibilidad y asequibilidad. O sea, lo tengo, lo puedo utilizar. Tengo el personal capacitado y la unidad preparada, lo puede utilizar. Tiene que mucho que ver con la estructura del sistema y el tipo de paciente que voy a revisar. No es lo mismo un paciente que está programada a consulta que pacientes que no tienen hogar o que son consumidores de drogas intravenosas, pues es poco probable que regresen a la medición de un PPD porque tiene que regresar en 72 horas. Bueno, valdrá más la pena en esos pacientes realizar un PPD, que diga un IGRA sobre el PPD. Híjole, es un paciente que va para trasplante de médula ósea y le acaban de dar hace poco tiempo la quimioterapia y tiene neutropenia y otras alteraciones. Tal vez valdría la pena hacerle un IGRA. Pero eso no, se va eligiendo según el tipo de pacientes y sobre todo lo que tengo disponible. Y también la OMS hace algo muy interesante. Ellos dicen que obviamente anteriormente se creía que la BCG reducía demasiado la especificidad de la prueba de la tuberculina. Sin embargo, también comentan que ellos se dieron cuenta y en varios estudios que depende de la cepa que se utilizó, las dosis y la edad que se administró. Por lo tanto, si la vacuna se administró en el tiempo que ellos comentan que es en la infancia, el antecedente de la vacuna de la BCG en etapas posteriores de la vida no tiene un valor o un efecto limitado en la especificidad del PPD. ¿Qué se traduce? Si tengo un paciente de más de 10 años y tiene un PPD positivo,
lo más probable es que no sea un falso positivo, no se asocie a la aplicación de la BCG por el tiempo, una sola dosis de la vacuna y en las etapas iniciales de la vida. Hay artículos donde se comentan que la inmunidad va declinando después de los 10 años. Por lo tanto, no, las guías, como pudieron ver, sobre todo en la NICE, comentan que en presencia o ausencia de BCG, un PPD positivo se debe considerar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas con esta bibliografía? Pues el IGRA es de mayor costo frente al PPD. Necesito una persona que tome la muestra, pero el PPD necesita una red fría. El IGRA necesita un laboratorio capacitado para tomar y procesar la muestra, y el PPD necesita igual alguien que sea capacitado en la inyección intradérmica, en la lectura y la interpretación. Y el problema es que necesito un búster. Y el IGRA solamente requiere una visita y el PPD al menos necesita dos. ¿Qué concluimos? Ninguno de los dos es mejor sobre la otra. Los dos se pueden utilizar, sí, uno o el otro. No hay una prioridad sobre uno sobre el otro, se utiliza el que se tenga a la mano y no son útiles para configurar tuberculosis activa ni en los pacientes evaluados en esta situación, solamente para tuberculosis latente. Es indiscutible que si en mi unidad tuviéramos IGRA, o sea, utilizaríamos el IGRA sobre el PPD. Sin embargo, no lo tenemos. Entonces utilizamos PPD y por ese motivo no hay ningún problema. Tengo un PPD francamente positivo y le hacen un IGRA negativo. Eso no está descrito en ningún lado y el PPD sigue teniendo peso a pesar de que el paciente haya tenido vacunación. Este es como les comenté la guía de la NICE. Ellos comentan que para ellos adultos de 18 a 65 años, PPD positivo arriba de 5 a pesar de tener BCG. Si el IGRA es positivo, se tiene que descartar una tuberculosis activa antes de dar el tratamiento. Si no se cuenta con PPD, que es lo que ofrecen primero, un IGRA. ¿Por qué ofrecen primero el PPD? Porque es más barato y más accesible. En cuanto al tratamiento, bueno, la guía de la OMS comenta que hay que dar tratamiento de 6 a 9 meses con isoniazida o 3 meses en un régimen semanal con rifampicina e isoniazida. Y se tiene que continuar el seguimiento con la medición de las PFHs. En cuanto a la NICE, esto lo modifica, como les comenté, esto se ha modificado y se encuentra evidencia. También la Sociedad de Cirugía de Tórax lo modificó y ya el tiempo de profilaxis para isoniazida ya son 6 meses con isoniazida y piridoxina, 3 meses con isoniazida y rifampicina con piridoxina, y algunos, aparte, pueden ser isoniazida con rifampicina en pacientes muy jóvenes, sobre todo si tienen, nada más hay que verlo, la hepatotoxicidad. ¿Cuál es la limitante y por qué en México se utiliza isoniazida? Por esta razón. Un frasco con 200 tabletas cuesta menos de 200. Estos son precios obtenidos de la farmacia del Oro, que teóricamente es una de las farmacias más baratas. Entonces, un frasco con 200 tabletas, la dosis son 300 miligramos, o sea, son 3 tabletas al día, cuesta 135 pesos. Haciendo el cálculo más o menos, esta caja les dura a los pacientes 2 meses, 2 meses y un poquito más. Mientras que la rifampicina, que es una muy buena opción con un esquema cortado de 4 meses y es mucho mejor bactericida que la isoniazida, es mucho más rápido, por eso se da en menos tiempo, es mucho más caro. Una caja con 16 cápsulas vale, si no está en descuento, más de 1,000 pesos y la dosis son 600 miligramos cada 24 horas. Entonces, es mucho más caro y es mucho más difícil de obtener. Además, los artículos sobre la realización del trasplante antes de terminar el tratamiento TB latente están realizados para isoniazida. Yo hasta el momento no he encontrado alguno con rifampicina. Estos serían las limitantes también. Por lo tanto, pues por eso en nuestro país se prefiere el uso de la isoniazida. Esto es un protocolo que nosotros llevamos y que hemos hecho basándonos en toda la bibliografía y la evidencia que hemos encontrado. Llega el paciente con nosotros, se hace una historia clínica muy específica, haciendo hincapié en estos síntomas inespecíficos: fiebre, escalofríos, pérdida de peso. Lo más difícil en esta vida es perder peso. Si un paciente empieza a perder peso sin ninguna causa, algo no está bien. Factores de riesgo y síntomas. El paciente se hace un PPD Unigra y se hace una placa de tórax. Tenemos más o menos un par de años y 2 años que hemos realizado también TACARS.
¿En qué tipo de pacientes? Todos los pacientes que van a trasplante de órgano sólido como hepáticos, pacientes con tanto de órgano sólido como, o sea, renal y algún otro tipo de órgano, como y también médula ósea con PPDs positivos, porque muchas veces las placas de tórax parecieran que no tienen ninguna alteración o alteraciones muy pequeñas que pueden pasar desapercibidas, pero cuando realizamos TACAS, se evidencian la presencia de estos nódulos. Y con esta medida hemos encontrado al menos 5 pacientes directamente con GeneXpert positivos. Y al interrogatorio, síntomas en específicos. Una médula ósea, una paciente que se quejaba de dolor en la región apical del lado izquierdo del pulmón. La gente decía que era, que era un mieloma múltiple. Placa de tórax se ve normal, TACAR se ve un nódulo muy grande en región apical, GeneXpert positivo. Otro paciente con artritis reumatoide, con un infiltrado reticular en placa de tórax. Tomografía reportaba lo mismo, pero con una tos insidiosa. Se le había achacado a que era por el metotrexate, GeneXpert positivo. Este chico que les comento, con pérdida de peso que no ha recuperado, placa de tórax, infiltrados, micronodular muy sugestivo, tomografía con nódulos y estos infiltrados, y resulta que tiene un, directamente ya tenía una vaciliscopía positiva. Por lo tanto, utilizar la tomografía nos ha ayudado a todas estas lesiones que no estaban presentes, las evidenciamos, y sobre todo en trasplante de médula ósea se ha visto también que es muy útil. Y recordando que tenemos, nuestros pacientes son inmunosuprimidos, van a hacer alergia. Por lo tanto, si encontramos un paciente que tiene una caverna o un granuloma con PPD negativo y probablemente el paciente sea enérgico, valdrá la pena repetir el booster si está en tiempo o el IGRA para tratar de, en este punto sí se puede repetir esta prueba, para tratar de mejorar ese rendimiento diagnóstico. Si tiene un IGRA negativo, pues se evalúa el riesgo. Si tiene bajo riesgo, pues no se hace otros estudios. Y si no se trasplanta en 6 meses, se repite de nuevo este protocolo. Si tiene un alto riesgo, se hace un PPD con booster o se hace un IGRA y un ATACAR y evidenciamos positividad en las pruebas, descartamos TB activa y luego se les da tratamiento para, si no tiene TB activa, se les da tratamiento para TB latente. Si el IGRA es positivo o el PPD es positivo, se descarta tuberculosis activa y se inicia tratamiento con tuberculosis latente. Y si directamente aquí el paciente tiene estos síntomas muy insidiosos, insistimos en valoración por neumología para toma de muestras. Si el paciente expectora, se ha dicho en los artículos que la expectoración tiene el mismo rendimiento diagnóstico que las pacientes que se les realiza una broncoscopía. Es exactamente el mismo rendimiento diagnóstico y no se expone al paciente. Se le pide vaciloscopía, obviamente, GeneXpert, que es lo que les comentamos, sobre todo si es el ultra, y los cultivos. ¿En qué momento se puede trasplantar en este punto al paciente? Pues lo ideal y lo que vamos a abogar siempre es que termine el tratamiento con isoniazida. ¿Por qué? Porque como les comentamos, el sistema inmunológico juega un papel de vital importancia para la reactivación. Ya es un paciente inmunosuprimido que se va a inmunosuprimir más, cuenta con alto riesgo de reactivación en ese periodo de tiempo. Ese es uno. La segunda parte es los pacientes van a tener inmunosupresores que pueden interactuar con el medicamento, así como tienen esos medicamentos, le van a dar prioridad a esos medicamentos y pueden abandonar el tratamiento con isoniazida sin terminarlo. Por esa razón se prefiere que se termine el tratamiento para TB latente y luego se realiza el trasplante, aún sabiendo que puede existir el 30% de tuberculosis activa a pesar del tratamiento, por lo que hayamos hablado. Sin embargo, por alguna razón, el paciente se necesita trasplantar de forma urgente. Hay artículos que comentan de 2 a 3 semanas de inicio de isoniazida, 2 o 3 semanas de tratamiento y se puede realizar el trasplante y continuar con el tratamiento, obviamente con estas consideraciones. ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia hepática? Bueno, obviamente como el medicamento se elimina por vía hepática, ¿cuál es el riesgo de DIL en este tipo de pacientes? A pesar de que pudiera parecer que es demasiado, la serie de casos y las puertas van en una incidencia entre el 1% y el 5%, no es tanto. Es mayor la presencia de parestesias asociadas, sobre todo si el paciente no se toma de manera adecuada la piridoxina o no se le administra, que DILI.
Sin embargo, en muchos artículos se comenta que existen dos vertientes. Si el paciente tiene un champú A o B y no ha tenido algún evento de descompensación hepática, ya sea citis, peritonitis o encefalopatía y hemorragias, el paciente se le puede administrar el medicamento con una estrecha vigilancia, abogando por los medicamentos que son menos hepatotóxicos. Porque, ¿cuál es el beneficio? Uno, no van a interactuar con los inmunosupresores y dos, no vamos a exponer el nuevo injerto al DILI. Sin embargo, sí existe un alto riesgo de descompensar la enfermedad hepática y amerita el trasplante de forma urgente. La otra medida, y un punto muy importante, si se inicia el tratamiento antes, se tiene que suspender al momento de hacer el trasplante y reiniciar con las pruebas de funcionamiento hepático se normalizaron. La segunda medida es, bueno, el paciente resulta que es un Charpur más avanzado o tiene eventos de descompensación. Bueno, entonces se decide continuar el tratamiento, iniciar el tratamiento después del trasplante, cuando las pruebas de funcionamiento hepático se normalizaron lo más pronto posible. ¿Cuáles serían las limitantes? Pues obviamente que van a interactuar con los inmunosupresores, sobre todo si se utiliza rifampicina, que interactúa mucho con los inhibidores de la calcineurina. Y obviamente el nuevo injerto se expone al riesgo de DILI. ¿Cuál es mejor? Las dos comentan que es la misma, tienen el mismo pronóstico, entonces cualquiera de las dos son las adecuadas. Aquí en este punto, pues nosotros consideramos demasiado la opinión del médico tratante porque es quien más conoce al paciente y les ofertamos estas dos opciones. Si ellos me dicen, no sabes qué, no nos vamos a arriesgar, es después del trasplante, sin ningún problema, se realiza después del trasplante y mantenemos la vigilancia en el paciente. Finalmente, tuberculosis activa, como aquí es, ¿qué síntomas pueden tener en pacientes no VIH mayores de 15 años? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad? Siempre va a ser la tos. Son pacientes que tienen tos crónicas más de 2 semanas, incluso cualquier tos, 88%, datos francos de tuberculosis y alteraciones en las placas. Pero ¿qué pasa con nuestros pacientes? ¿Cuál será el principal dato de alarma? La pérdida de peso. La pérdida de peso sin ningún motivo, la fiebre que no tiene un origen y no responde al tratamiento y los datos de falla del injerto de rechazo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes van a tener a hacer tuberculosis diseminadas. La transmisión, bueno, hay tres escenarios en los pacientes. El más común y el más frecuente es aquel paciente que antes del trasplante tenía tuberculosis latente, se realiza el trasplante y posterior al trasplante se reactiva. Este es prácticamente más del 90% de los pacientes. Es la forma más común. Es mayor, obviamente, la incidencia en los receptores que en los donadores. Y se comenta que pues, es todavía mayor la incidencia en pacientes con mayor edad que no tuvieron la vacunación, la BCG, tienen algún tipo de anticuerpos específicos en los pacientes donadores y el estado del trasplante, la urgencia y si tuvo reintervenciones. Y se comenta que estos pacientes pueden tener cero conversión en el 20% de los casos. Esta es la causa más común y como es la causa más común, por eso es en el que más nos concentramos. El segundo escenario es a través del injerto. Tenemos un paciente que va para trasplante, se le da un injerto, pero el injerto viene de un donador, sobre todo obviamente cadavérico, que es la mayoría de los casos, que tiene un proceso infeccioso por Mycobacteria tuberculosis activo y ¿cómo se llama? Y pues el paciente se infecta. Todos los artículos dicen que esto es muy, muy, muy raro, menos del 4,8% de los casos. ¿Cómo podemos disminuir cómo se llama? Esta incidencia? Bueno, aquí es el foco enteramente es en el donador. Ver estos pacientes que tuvieron fiebre sin un origen, pérdida de peso, tos, síntomas que no son explicados por el cuadro actual. Muchas veces es difícil porque pues estos pacientes neurológicamente no nos pueden comentar nada y los familiares muchas veces no nos pueden decir mucho. Pero aquí hay que hacer un fuerte foco en las notas y en el interrogatorio. Y finalmente, el último escenario, que es el que estamos abogando por prevenir todavía más, teniendo un seguimiento a mayor tiempo, es una infección de nuevo.
Un paciente que se trasplanta no tiene TB latente, todo está muy bien, pero este paciente tiene contacto con un paciente con tuberculosis activa y entonces, como un sistema inmunológico no es el adecuado, es de este 10% que se dispara 70 veces más en la población, por lo tanto, va a tener esta progresión a tuberculosis o a primoinfección. Este es el que tiene mayor riesgo de progresión, es común en áreas endémicas como en México. Y aquí lo que juega, bueno, el impacto que más tenemos es uno, se han visto algunos estudios que se comenta la importancia de continuar el seguimiento de los pacientes con PPDs negativos con repetición de este PPD. Aquí sí se pide repetición de PPD sobre LIGRA a lo largo del tiempo y sobre todo insistir en la educación del paciente. Me he pasado muchos pacientes que están muy emocionados por el trasplante, por dejar de utilizar diálisis o hemodiálisis, pero cuando uno empieza a comentarles acerca de la inmunosupresión, no eran tan conscientes de lo que estaba sucediendo, sobre todo esto del uso de los cubrebocas, evitar áreas con mucha población poco ventiladas, alejarse de las personas con tos crónica. Entonces, aquí también sería mucho de nosotros continuar con el seguimiento de estos pacientes con PPDs negativos. Como vimos en los artículos, todavía se pueden diagnosticar esos pacientes con tuberculosis después del trasplante con PPDs negativos y sobre todo la educación del paciente para llevar a cabo medidas para evitar esta transmisión. Esta es una línea de tiempo donde se ve los meses, el primer mes, el sexto y el doceavo, y los riesgos y el tipo de infecciones que se presenta en el paciente post-trasplantado. En el primer mes, ya sabemos, son nosocomiales, pero a partir del primer mes hasta el 6 al sexto y en algunos casos el octavo son oportunistas. ¿En qué momento se presenta tuberculosis? Bueno, tuberculosis ya se anda presentando por aquí. En algunos artículos dice que es entre el primer año y el segundo año, y en otros artículos se comenta que son hasta en 11.5 meses, sobre todo si tiene antecedente de tuberculosis latente y si la infección viene del injerto en 3 meses. ¿Por qué es tan difícil el diagnóstico de tuberculosis activa en paciente por el trasplante? Hay un retraso en el diagnóstico. No se sospecha que sea la primera causa. Tienen un cuadro clínico bien incidido. Muchas veces lo único que tienen es fiebre, 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 fiebre y pérdida de peso. Tienen cuadro clínico atípico porque tienden a ser infecciones diseminadas. El sistema inmunológico del paciente no puede controlar el proceso infeccioso y se diseminan y son pausivacilares. Por lo tanto, los síntomas son más sistémicos. Y como les comento, el 50% son extrapulmonares. En los artículos iniciales en México, si se pudieron fijar, casi todas las activaciones iban fuera de pulmón y sobre todo también si existen coinfecciones presentes. Vimos un caso en el hospital, un paciente ya tenía 3 o 4 años de trasplante en otra unidad, ingresó por una neumonía crónica, sí se le encontró una Klebsiella, tenía procalcitonina positiva, pero nos llamaba la atención estos cuadros de neumonía, se le hizo intencionadamente buscándole tuberculosis y el paciente también tenía tuberculosis. O sea, tenía una coinfección, se sobreinfectó con una bacteria que encima era multidroga resistente, pero también tenía tuberculosis. La existencia de coinfecciones limita mucho y retrasa el diagnóstico. ¿Qué síntomas debemos de observar? Fiebre, síntomas no específicos, fiebre persistente después de 3 meses del trasplante, serositis, manifestaciones extrapulmonares, falta de respuesta al tratamiento antibiótico, le doy antibiótico, no mejora y pérdida de peso. Estos cuadros están muy bonitos, están en la guía de la NICE en la parte de tuberculosis y va dividiendo el abordaje que se le tiene que dar a tuberculosis según el sitio que se sospeche. En este caso escogí la diseminada porque es la que generalmente se presenta. Se pide una tomografía, resonancia, un ultrasonido de abdomen del sitio afectado, una biopsia del sitio también afectado, que se pide microscopía, cultivo, histología y agregando algunos otros estudios como el GeneXpert. De nuevo, estos están muy interesantes porque lo van dividiendo por todo, o sea, pulmonar, pleural, peritoneal, ganglionar, sistema nervioso central. Les recomiendo mucho esta lectura y estos cuadritos nos facilitan muchísimo qué estudios tengo que solicitar. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, sabemos que los pacientes con trasplante de órgano sólido tuberculosis es una de las principales infecciosas reportadas.
con mayor mortalidad y una prevalencia mayor que el resto de la población, del 20 a 74 veces más que la población común. Desgraciadamente no es tan fácil hacer el diagnóstico de tuberculosis latente y activa. No son clasificaciones binarias, es un espectro muy heterogéneo. Por lo tanto, amerita de la valoración del servicio de infectología con experiencia en esto. No hay una prueba GOL estándar para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis latente, ya que estas solamente reflejan el estado inmunológico del paciente. Bueno, la respuesta inmunológica son indirectas y no me va a poder decir en qué de estos 5 estadios se encuentra el paciente. Una no es mejor que la otra. Se pueden utilizar las dos indiscutiblemente. Los síntomas son inespecíficos y generalmente son pausivacilares. Como les comento, necesita la evaluación del servicio de infectología y hay que evitar el uso empírico de antibióticos, sobre todo de quinolonas. Las quinolonas son unas excelentes bactericidas de segunda línea y bastan 7 días de tratamiento para que el paciente con infección por tuberculosis se presente resistencia a las quinolas. Y creo que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o... Muchas gracias. Dice el doctor Alberto de Jesús que tiene una pregunta. Sí, Sí, claro. ¿gusta abrir su micrófono, doctor, o la quiere escribir como usted guste? Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, Eh, tardes. disculpe, sería una pregunta para todos los que se encuentran en la sesión. Estaba observando la inmunosupresión que mostraba la doctora al inicio de la ponencia. ¿Qué habría, por ejemplo, con un paciente con un riesgo inmunológico bajo y utilizar un mTOR como monoterapia, teniendo TB latente, iniciando la isoniazida y haciendo trasplante? O sea, en lugar de esperar a que cumpla con todo el tratamiento de la isoniazida, eh, este, realizar el trasplante durante pues, el tiempo que tiene el tratamiento, pero dándole en lugar de eh, inhibidores de la calcinurina y todo esto, un emetor como monoterapia. Sigue teniendo el mismo, no es tanto el riesgo que algunos inmunosupresores, no le podía decir bien las cifras, pero sí sé que ese paciente tiene mayor riesgo de reactivación de tuberculosis latente por el solo hecho de tener enfermedad renal. La enfermedad renal, los diabetes y presencia de VIH con CD4 menos de 200 son lo que mayor riesgo dan de reactivación de tuberculosis latente. Si bien la disminución de los inmunosupresores sí disminuye esta incidencia, el paciente per se tiene uno de los mayores factores de riesgo, que es la enfermedad renal. O sea, el riesgo disminuye sí, pero sigue estando presente. Muchas gracias, doctora. Ujú. gracias. La doctora Laura Iracema pregunta cuál es el tiempo recomendado de tratamiento en un donador que tiene TB latente. Me imagino que es Igual, donador vivo, ¿verdad? Me imagino que está preguntando, sí. sí, del donador, generalmente no vemos donadores vivos con TB latente, pero sigue siendo el tratamiento estándar, son 6 meses. Siempre, esa es una pregunta que siempre me dicen los pacientes, ¿en qué momento me puedo trasplantar? Lo ideal siempre son 6 meses, terminar el tratamiento. El tratamiento TB latente, ese no varía entre cada paciente. El tiempo es establecido y son 6 meses. Ok, gracias. Y Perdón, lo que sí puede variar un poquito es el tiempo de tratamiento para TB activa. Tengo un paciente que va a ser receptor, le diagnostiqué tuberculosis activa, lo quiero trasplantar, ¿en qué momento? De nuevo, la recomendación siempre va a ser que termine. ¿Por qué? Porque hay artículos donde se comenta, sobre todo solapan trasplante médula ósea y órgano sólido. Y se comenta que ellos vieron cierta seguridad cuando el paciente tiene más de 100 días de tratamiento, que esto es ya pasando la fase intensiva del tratamiento y por ahí de la mitad de la fase de sostén. Sin embargo, ellos comentan que tienen más del 30% de riesgo de diseminación de la enfermedad, aunque ya ha estado en control por la inmunosupresión que se le da. Por eso siempre la recomendación es, si tiene tuberculosis latente activa, terminar el tratamiento. O sea, terminar el tratamiento porque el riesgo está presente, es más del 30% y se pueden diseminar.
sobre todo el sistema nervioso central. Ok, gracias. El doctor Jaime Muñoz le agradece por su tiempo, por la ponencia y bueno, comenta que este es un tema muy relevante. El doctor Orestes pregunta si es válido utilizar esquemas más cortos de tratamiento en tuberculosis activa. Hasta el momento no, sí se han visto varios estudios, pero por el momento aún no se han dado como validados para todos los pacientes. O sea, son 6 meses. De hecho, se han reducido muchos. Hasta antes de las actualizaciones del año pasado se comentaban para TB ganglionar 9 meses, para TB diseminada 1 año, para TB ósea más de 1 año y se va valorando. Y en la última guía que les mostré de la NICE, y de la US también modifican ya este tiempo de TV. De hecho, si ustedes revisan todos, ANFOR, en la guía de la NICE, disminuyen y acortan el tiempo. Ya son 6 meses de tratamiento, a excepción de sistema nervioso central y hueso, que se va a 1 año solamente. Gracias. La doctora Luna Hernández, perdón, el doctor Andrés Luna pregunta, doctora, de acuerdo con lo que se comentó, un paciente que tuvo terapia de inducción con timoglobulina podría tener más riesgo de tuberculosis en comparación con un paciente que recibe basiliximab. Así es. De hecho, cuando hacemos una valoración en un paciente con sospecha de TB o fiebre, es lo primero que les preguntamos, ¿con qué fue inducido? Indiscutiblemente el uso de la timoglobulina, por lo que les comentaba leyendo algunos artículos para poder explicar sobre todo por la infección tardía SMB, eh, su efecto todavía puede durar durante 1 año sobre los linfocitos. Por lo tanto, así, un paciente que tiene, o sea, el paciente que está tanto inducido por basiliximab y timoglobulina, pero ya lo que hablamos, si tiene TB latente, pues tiene mayor riesgo de reactivación, pero obviamente el paciente que tiene timoglobulina tiene todavía mayor riesgo que el de basiliximab. Ok, muchas gracias. Y bueno, el doctor este la felicita por la ponencia. Muchas gracias. Y pues bueno, yo también me uno a la felicitación. La verdad es que sí es un tema Gracias. muy complejo que pues abarca mucho y pues sí no lo logró resumir aquí en este periodo tan breve. Pues muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por estar conectados y pues bueno, nos vemos pronto. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros. Yo trabajo junto con el doctor Procopio, también tiene mucha experiencia, es mi maestro de infectología, de tuberculosis. Eh, si tienen alguna duda acerca de algún paciente, sin ningún problema, se pueden acercar con nosotros y con mucho gusto los podemos orientar. ¿Tiene algún correo, doctora, para que se pudieran Sí, se lo contactar? mando, se lo mando, doctora, Sí. y me pueden contactar por ahí sin ningún problema. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta luego. Hasta Tenga luego. buena noche. Bye. Igualmente.